Nuestro invitado de hoy, Rodrigo Zamorano San Clemente, actual secretario de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres de Cali, cuenta con más de 25 años de experiencia en esta labor, donde ha participado en recorridos por los planes de contingencia de las plantas atómicas de la costa este de Estados Unidos, con el fin de conocer cómo son las estrategias y protocolos para abordar un posible evento nuclear, un sismo o una gran inundación y minimizar todo riesgo en nuestra ciudad. Es economista de la Universidad Javeriana, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y especialista en Desarrollo Económico de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Ha sido gobernador del Valle y alcalde de Santiago de Cali encargado, secretario de Gobierno del departamento, entre otros cargos en el sector público. ¿Cuáles son los planes de contingencia para contrarrestar el fenómeno de la niña? Hoy, en el Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora. Rodrigo Zamorano y el fenómeno de la niña en Cali y otros desastres. Muy buenas tardes, Rodrigo. Bienvenido a nuestro programa. Es para nosotros un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora Ángela Cuevas de Dosmech. Gracias a usted por hacernos el honor de invitarnos y poder compartir y debatir sobre este fenómeno que es continental. Gracias, Rodrigo. Pues Ángela, en realidad, porque pues nosotros somos amigos y casi familiares, como tú me decías hace un ratico. Primero que todo, pues hablemos de lo que está pasando en Cali con la época de las lluvias. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que está pasando en este momento es que el Océano Pacífico, en su parte superficial, se está enfriando. Se está enfriando desde New Zealand, el Japón, y todo ese Pacífico tiene 4 tramos que hace que las aguas, por alguna razón que desconocen el mundo de la academia, se enfría o se calienta. Cuando se enfría se llama la niña y cuando se calienta se llama el niño. En este momento tenemos una anomalía que es la desviación del promedio de las aguas superficiales de casi 0.9 grados. Esa masa gravitacional tiene unos impactos enormes, por eso se llama la niña. Los pescadores peruanos veían que cada 4, 5, 7 años el agua se les enfriaba o se le calentaba y por eso se llama la niña. ¿Qué impactos produce este enfriamiento en este momento? La Agencia Norteamericana del Océano y la Atmósfera, el gobierno de Australia, el gobierno del Japón, que son nuestros vecinos de Mar Pacífico, tienen globos aerostáticos, tienen boyas, radares, satélites. La Alcaldía de Cali, en asocio con la CBC y con el IDEAM, tenemos conexiones muy importantes con las universidades internacionales y con estas agencias, y hoy podemos saber que la anomalía llega a 0.9 grados y la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la niña pasó del 90% para el próximo semestre. En este momento ya llegamos como a la meseta, que es donde más se enfría el agua, y este impacto va a producir, como lo estamos viendo en prácticamente toda Colombia. Vimos en Nariño, en el Cauca, en Antioquia, en Urabá, en Apartadó, en Carepa, en los Santanderes, una cantidad de milímetros de agua inusitada. Nosotros en Cali y en el Valle tenemos una bendición importante. La cordillera occidental pasa de los 4.500 metros y es una barrera y es un aliado. Lo mismo que por la cordillera central también tenemos unas posibilidades importantes y por eso en Cali nunca tenemos severidad en la niña o severidad en el niño. Se estima, las 14 agencias internacionales sacan una moda, un promedio, y el promedio indica que en este momento es donde el agua llegó a un nivel más frío y de aquí para adelante empieza a reducir su temperatura. Sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que si ustedes miran aquí este cuadro que me parece muy interesante, son los días de lluvia que en promedio en los últimos 50 años caen en Cali. Vemos desafortunadamente que el mes de octubre es el mes más pluvioso del año. Entonces vamos a tener una superposición, una temperatura de menos 0.9 grados, que es una barbaridad, frente a un mes de octubre que produce 17 días de lluvia, y es lo que hemos venido. Que aumente la probabilidad al 90% no quiere decir que va a llover un 90% más de milímetros. Quiere decir que va a llover más entre un 20 y un 30%. Por eso es muy importante
que mantengamos la parte de los hechos y los datos, no creamos en especulaciones. Cada semana nos toca desmentir un correo que viene un tsunami, que vienen 40 milímetros. Para hacer pedagógico la presentación, doña Ángela, queríamos decirle que Cali tiene un promedio de lluvia, de pluviosidad, de aproximadamente 1.100 milímetros. Hagámosla fácil. Digamos que sean 1.200, de manera que si lo dividimos entre los meses, nos daría 100 milímetros por año. Pero vemos con sorpresa que hemos tenido en este año 3 eventos, uno solamente en 2 horas de 112 milímetros. Lo que debería llover en todo un mes promedio, nos llovió en 2 horas. Tuvimos otro de 52 milímetros y otro de 72 milímetros. Eso es absolutamente irresistible. Vemos hace 20 días que en Nueva York el metro inundado a 1,20 m, Bruselas inundado, París inundado. Son eventos, la naturaleza tiene una memoria muy importante y es por eso que en el clima hay 4 escenarios. El pronóstico, que es las ayudas internacionales que nos mandan de las fotos del satélite, de los radares, que eso nos da una garantía como de 8 horas máximo, pero empieza la deriva a perder la asertividad. Luego sigue la predicción, que son las series de 112 años. El señor alcalde, el médico Ospina, ha sido muy generoso con la secretaría y nos ha dado los recursos necesarios. Luego sigue la variabilidad climática, que es el niño o la niña, y por otro sigue el cambio climático, que es lo que están hablando en Glasgow hoy. Entonces, por eso cada uno de nosotros hagamos un esfuerzo en caminar, en usar vasos de cristal no desechables, en tratar de menos combustible fósil, y ese es el ejercicio y el mensaje de la Alcaldía de Santiago de Cali, en cabeza de la Secretaría y en cabeza del alcalde. Seamos buenos ciudadanos ecológicos y ambientales. Bueno, Rodrigo, pero es decir, en vista de este panorama que en realidad parece pues no ser el mejor, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa en Cali? ¿Se inundan las calles? ¿Hay deslizamientos? ¿Qué pasa? Bueno, Cali es una ciudad muy plana. Esa es una agravante para nosotros. Por cada kilómetro del río Cauca que pasa por Cali, bajamos 4 metros. Es prácticamente plano. Eso exige y eso demanda que en Cali todos los días retira 80 toneladas de escombros de los canales y sumideros, de malos ciudadanos que nos deshacemos de las obras de la construcción, del colchón, del camarote. Nosotros podríamos, con la experiencia de más de 30 años en este negocio, decir que la mitad del impacto de la inundación la producen las basuras. Por eso hemos concentrado desde el DAGMA, desde en Cali, desde infraestructura y la campaña pedagógica que barra para adentro. Rodrigo, pues me hablabas de los escombros, me hablabas de las basuras, de que muchas de esas cosas tienen que ver también con, me imagino que es con el taponamiento de las alcantarillas, no sé, cuéntanos en qué podemos, por ejemplo, o puede la cultura ciudadana ayudar. Yo sé que en un momento se había pensado que se podía crear una planta donde los escombros podían molerse y convertirse en paredes o en paneles para hacer casas. Es decir, ese era un proyecto que tenía Alejandro Salazar. No sé si al fin lo hicieron con la alcaldía o no. Es decir, manejar las basuras es algo que es parte de los ciudadanos, pero también es parte de algún tipo de liderazgo para que efectivamente eso no termine en lo que tú nos estabas hablando ahora. Sí, efectivamente, el manejo de los escombros, de las basuras es fundamental. En este momento la alcaldía del médico Ospina tiene un proyecto piloto. En igual sentido, tenemos 3 actividades fundamentales. El primero es el tema de los prevencionistas. Hemos encontrado un nicho de trabajo muy importante de 250 personas entrenadas en sitios de riesgo para bomberotecnia, tienen radioteléfonos, los tenemos en las cuencas de los ríos. El mejor ejemplo es el de Pance. En Pance existe toda una cadena de llamado conectado con nosotros por radio para las alertas tempranas. Y así en todos los municipios de Colombia la idea es que tengamos eso. Por ahora los tenemos en las comunas. Este año vamos a hacer las comunas 2, 4, 17 y 19, corregimientos de Villacamelo y El Saladito. Este proyecto es innovador porque salva vidas y salva patrimonio.
Luego tenemos un proyecto que es encantador, que es el SATIC, Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarios. Nos juntamos con la comunidad, ellos nos enseñan sus saberes, las personas que han vivido cerca del río Cauca, en la parte alta del río Meléndez, del río Pance, nos enseñan muchísimo, y estas personas se vuelven aliados del sistema de alertas tempranas inteligentes y comunitarios. Luego tenemos un equipo muy grande de prevencionistas, que son personas de las comunas de Cali, de los 15 corregimientos, que son líderes, y los capacitamos 40 horas prácticas, cómo manejar un extintor, cómo saber los caudales, comunicaciones, lugares de encuentro. Y otro muy importante, un tercer componente, es una sala de crisis, un centro logístico humanitario que ya está en un 30% de construcción. La estructura, si Dios quiere, termina este año, con todas estas dificultades que hemos tenido, con unas precipitaciones atípicas, con un crecimiento del acero por encima del 70%. Tenemos que ser capaces y vamos a ser capaces. De manera que el giro que ha tomado y que le ha dado la nueva gestión del municipio de Cali en cabeza de su alcalde es focalizar el conocimiento. Si sale al río y ve o escucha una tormenta eléctrica, evacúe, evacúe, evacúe. Si usted está en el río y ve que el agua cambia de color, evacúe, evacúe. Hemos tenido unos logros importantes y en este momento, si usted mira los ríos Pance, Meléndez, la parte de los ríos Lili, las personas por modo propio van evacuando, de manera que aquí es retirando escombros y capacitando a las personas. Bueno, y como tú hablas de retirar escombros, ¿quiénes se encargan de eso? De los canales y sumideros en Cali, y se apoyan en infraestructura el DAGMA y organismos de socorro. Es increíble ver cómo tenemos una subcultura, porque no podemos decir que es la cultura de votar, es una subcultura en donde se hace la remodelación, sobran 2 toneladas y se le paga a alguien para que se deshaga esos escombros, no necesariamente a un sitio, a un dispositivo, a un receptor, sino que eso es donde le pedimos a la comunidad que por favor sea consciente de su próximo y de su prójimo. Si está en la ladera y construye una escalera a un segundo o terceros pisos, por favor no le desvíe el agua al vecino de abajo. Ahora te pregunto, ¿y a dónde puede entonces, es decir, digamos en la ladera, para decir algo, el Saladito, ¿a dónde hay algún sitio específico donde uno sepa que está señalizado, donde la gente puede ir a botar los escombros? No, señora, tiene que coordinar con la Secretaría de Infraestructura, con el DAGMA, con nosotros, para que alguien vaya en un camión y le quite esos escombros del Saladito, la nieve, la Leonera, y venga y lo exponga en un botadero ortodoxo, en donde vamos a hacer un relleno sanitario. Muy importante que tengamos esa cultura ciudadana y ver que el cambio climático llegó para quedarse. Antes teníamos niño y niña cada 7, cada 10 años. En esos últimos 15 años hemos tenido 8 niños y niñas. Recuerda el 2010, 2011, donde a Cali en vez de 1000 milímetros tuvimos 3000 y el Chocó en vez de 8000 milímetros tuvo 15000. Entonces, si no hacemos un acto de conciencia, de contrición personal, el cambio climático va a seguir cada vez menos posible de frenarlo y va a ser cada vez más impactante. Mire los incendios forestales de California, los de Australia, mire esos elementos de países muy desarrollados que la naturaleza definitivamente produce eventos irresistibles y básicamente son por el impacto de los gases de efecto invernadero. Definitivamente esa explosión demográfica de niñas y niños nos va a afectar, pero sí es muy importante que la gente tenga claro que pueden llamar a la Secretaría de Infraestructura para que les recojan los escombros, que los escombros no los tienen que ir botando por ahí en cualquier lado y viendo a ver qué pasa, porque eso precisamente son los que nos causan los deslizamientos y todo ese problema que a veces uno tiene, como tú decías, en la parte de los desastres, que creo que en realidad hemos estado con suerte porque no ha habido nada así muy importante ni muy grave, Rodrigo. Yo le diría que la Secretaría de Infraestructura no le va a recoger sus escombros, le va a dar el contacto de la persona que se los recoge, porque todos somos primeros respondientes. Si usted remodela su casa, tiene que deshacerse adecuadamente
de sus escombros. Y aquí hay que desmitificar algo, que los desastres son naturales. No, los desastres son sociales. Rodrigo, pues hay otras cosas también que tienen que ver con lo que está pasando en Cali y entre esos está lo que ha pasado con el Jarrillón. ¿Cómo se ha manejado? Porque, bueno, hay mucha gente que ha construido casas allí. Entiendo que algunos ya los han reubicado, otros no. Durante la administración pasada hubo demasiados desalojos, demasiada gente damnificada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con el Jarrillón y cómo es eso? Bueno, muy buena la pregunta. En el año 2010-2011, la Presidencia de la República, la Unidad Nacional, la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle inscribieron un proyecto junto con otros 4 en donde clasificaron por el número de personas que podrían morir si se configurara este escenario, que son Gramalote, Canal del Dique, La Mojana y Jarillón. Nosotros tuvimos la fortuna de clasificar por el gran riesgo que podría pasar en la medida en que se materialice esta amenaza de tener un sismo de unos 6,5, 7 grados de magnitud con una profundidad de 40 kilómetros. Es posible y probable que el Jarillón se licúe, que el Jarillón se voltee o que el Jarillón colapse. Por eso la Unidad Nacional, a partir de esta decisión, se realizaron estudios con los holandeses, con SINARA, con la Universidad del Valle, y existe el compromiso de hacer sismorresistente los 26 kilómetros del Jarillón. Tenemos una decisión de terminar el Jarillón sismorresistente en sus 26 kilómetros, que son 7 kilómetros del canal interceptor sur, 16 kilómetros del límite de Cali con el río Cauca y 2 kilómetros de la desembocadura del río Cali al río Cauca. En este momento son 4 socios, la CBC, que se encarga del confinamiento a partir de columnas, suelo, cemento, pantallas. Tenemos las plantas de Encali, que son sismorresistentes, la PETAR, la PETAP, la planta de bombeo de río Cauca. E igualmente tenemos la parte del fondo de adaptación que hace las viviendas de las 8,777 familias que no son techos necesariamente. Estas familias van a ser reasentadas, ya están un 70% reasentados, y el compromiso del médico Espina es con la parte de la articulación y el manejo. Muy importante entender que de haber una fractura del Jarillón, teniendo el río a unos 700, 800 metros cúbicos por segundo, podrían inundarse 900,000 personas. El número de muertos no lo sabemos, porque dependerá de la hora de la fractura, del día de la semana, dependerá de unas condiciones del sitio donde se fracture. Por eso es muy importante que entendamos que este es un proyecto muy grande, cerca de los 900,000 millones de pesos invertidos entre el Fondo de Adaptación, la CBC en Cali y el municipio. Cali sin el Jarillón no es viable. Por eso es muy importante que aceptemos, que miramos, que reasentemos estas personas. Hay un equipo en cabeza del doctor Eli Snyder, que es el gerente del Jarillón, y vamos muy bien. Ya en este momento el Jarillón está contratado en un 97%, que la parte más complicada era la parte norte en Floralia, e igualmente sismorresistente estamos cerca al 90%. Pero hay que recordar que el Jarillón es como una cadena, es tan fuerte o tan débil como cada uno de sus eslabones. O sea que, digamos, en este momento, digamos, el miedo o el peligro de que ese desastre ocurriera, ya prácticamente está resuelto en un 90%. Sí, señora, pero yo le diría que el peligro y la amenaza continúa, porque ese otro 10% que nos hace falta es fundamental para tener esa herradura que nos proteja Cali, como está haciendo en Gramalote, en el Dique, en Mojana. Son proyectos de una magnitud. Este es el proyecto de reducción de riesgos más grande y más costoso que se ha hecho en Colombia, de manera que tenemos toda la voluntad, la capacidad, toda la administración está volcada desde la parte de infraestructura, salud, DAGMA, seguridad y justicia, para que sea una realidad y en los próximos 2 años entreguemos esta ciudad absolutamente blindada y sismorresistente en su sistema de evacuación de las aguas al río Cauca. En esa parte del Jarrillón hay una falla, como hay, por ejemplo, de pronto en la parte sur de Cali.
Bueno, ese puede ser un programa aparte, doña Ángela. El tema de las fallas inferidas es toda una historia. Tenemos, recuerden las leyendas urbanas de la falla que va por la Roosevelt, luego sigue por la Circunvalación y baja por Granada, pero se desvía un poquito en la Sexta. Eso es más que una leyenda, porque las subducciones y las liberaciones de energía se están produciendo a 140, 144 kilómetros. Lo que tenemos desde el Oso, tenemos una autoridad, el doctor Elkin de Jesús Salcedo, una autoridad mundial, es que tenemos unas fallas inferidas, la de Romeral, la de Dagua, e inferimos por el hipocentro y el epicentro que ahí en algún momento de esas líneas hay una línea. Lo que sí es cierto, y que Cali tiene una inversión de prácticamente 6.000 millones de pesos, son unos acelerógrafos que miden el movimiento del suelo, los maneja directamente el DAGMA a través del convenio con el Oso, y tenemos que ese suelo es un suelo acelerable, es un suelo de arcillas expansivas, que cuando se humedece se dilata y cuando se seca se contrae, y por eso es que las protecciones se hacen con unas columnas suelo-cemento muy grandes, donde se hace un tubo y se le inyecta concreto para que esa aceleración y ese movimiento pueda absorber la energía de un sismo y el jarillón no se vaya a voltear. Bueno, muy importante y muy interesante, Rodrigo. Y ahora pues ustedes ya, ¿cuál es el plan de ustedes entonces de dejarle a la ciudad de Cali? ¿Cuál es la meta que tiene esta administración? Bueno, primero terminar el jarillón, consolidar el proyecto de alarmas tempranas inteligentes y comunitarias. Es un proyecto innovador, revolucionario, en donde la comunidad se incorpora a ser primer respondiente, a ser un sensor humano con radioteléfono, con entrenamiento. También tenemos un proyecto desde riesgos muy interesante, que son los prevencionistas, en donde vamos a la comunidad, tomamos unos líderes que quieran comprometerse, se capacitan en tipos de incendios, tipos de extintores, evacuaciones, sitios de encuentro, triángulos de la vida, y esas capacitaciones realizadas con los organismos de socorro, como los bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja, los Scouts, ha unos resultados muy importantes. Todo va encaminado a que usted sepa que es el primer respondiente. No es que el agua se me metió a la casa, señor, usted está en la línea de protección del río. No es que la loma se vino, usted construyó al lado de una pendiente de 75 grados. Todas esas preexistencias las vamos a trabajar con la comunidad. Muy importante esa parte, digamos, de la participación comunitaria, que también seguramente tiene que ver con el manejo de las basuras, que en alguna forma pues tendrá que solucionarse como se ha solucionado en otros países para poder llegar a una basura cero, que sí lo han logrado también en otras ciudades. Bueno, Rodrigo, pues ya prácticamente se nos acaba el tiempo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en este programa. Muchas gracias. En cabeza de nuestro alcalde, el médico Ospina, tenemos un equipo en riesgos con una voluntad, con una doctrina, con muchas ganas de servir, y para eso estamos. Gracias por la invitación, Ángela y equipo. Muchísimas gracias.